Sé que Hello, nadie me va a everyone, creer, and pero esta welcome historia back me to my cambió para channel. siempre. Hace 24 horas era la chica normal que graba rutinas matutinas y cree que el mayor misterio es qué filtro usar. Esta noche, en cambio, no cierro los ojos porque un desconocido me envió fotos de mí durmiendo antes de que yo naciera. La imagen es imposible, la misma cicatriz en la clavícula, la misma colcha que ahora guardo en el armario, pero una cuna que jamás existió y una fecha que me haría invidente. Tenía 24 años exactos y cada mañana despertaba con la misma sensación de que el mundo me pertenecía. Mi piso olía a café recién molido y a lirio que compraba en el mercado los sábados. En la nevera nunca faltaban los yogures de cereza, los mismos que mi madre me daba de niño, y en la entrada un espejo redondo que me devolvía una sonrisa que parecía auténtica. Trabajaba en una agencia de publicidad donde me pagaban por inventar historias felices. Ganaba lo suficiente para pagar el alquiler, guardar un poco y cada mes comprarme un vinilo que ponía de fondo manto. Cocinaba risotto de champiñones. Mi novio, Alex, dormía conmigo los fines de semana y me susurraba: «Eres mi lugar seguro», antes de quedarse dormido con la boca entreabierta. Los domingos corríamos por el Parque del Retiro, sudando, riendo, planeando un viaje a Lisboa que nunca llegamos a hacer. Mi madre me llamaba los martes para recordarme que tomara la pastilla de hierro, mi abuela los jueves para decirme que guardara los recibos por si las moscas. Yo les contestaba desde el balcón, viendo pasar los coches, sintiendo que nada podía fallar porque todo estaba en su sitio. Las toallas dobladas, los libros ordenados por color, las fotos en la nevera con imanes de frutas. Incluso mi gato, Néctar, dormía justo encima de mi cabeza cada noche, como si vigilara que mis sueños no se salieran del marco. Y así, durante 3 años seguidos, me repetía la misma frase mientras me cepillaba los dientes: «Esto es mío, esto es real, esto es para siempre». No sabía que las vidas perfectas son solo el prólogo de algo que no has leído todavía. Mi dedo pulgar vibró primero, como si el móvil se adelantara al sonido. Luego vino el pitido. 3 notificaciones seguidas. La misma melodía que uso para los recordatorios de agua, pero a las 2:47 a.m. estaba tumbada boca arriba, la habitación iluminada solo por el LED azul del cargador, y pensé: otro spam de esos que pasan el filtro. Pero la pantalla mostraba un número de 9 cifras, sin foto de perfil, sin nombre, sin país, solo un «Poislo». Me incorporé despacio, como si moverme de más pudiera romper el hechizo del insomnio, y deslicé el dedo. La primera línea me heló. «No deberías estar despierta todavía». No era una advertencia, era un constate, como si alguien hubiera estado cronometrando mi respiración. Sentí que el aire se me metía por la garganta en forma de cuchilla fría. Abrí el chat. 2 burbujas grises. La primera contenía una imagen en miniatura que tardó siglos en cargar. Un bebé envuelto en una colcha de lunares beige que reconocí al instante porque tengo la misma doblada en el armario, heredada de mi abuela. La segunda burbuja decía: «Faltan 4». No entendí qué faltaba. Solo sentí que algo dentro de mí se corría hacia abajo, como una cremallera que se abriese sola. Mi pulgar temblaba tanto que el móvil casi se me cayó al suelo. Lo agarré contra el pecho y el corazón me golpeó los nudillos. Apagué la pantalla, pero la imagen seguía ahí, grabada en la retina, la misma cicatriz que llevo en la clavícula, justo donde termina la clavícula izquierda, la que me hice, o creí hacerme, a los 7 años trepando a un árbol. Esta vez no había cicatriz. Había una marca fresca, roja, como si la hubieran cosido hacía minutos. Y la fecha en la esquina inferior: 1403-1999, 03:12 a.m. La misma hora exacta en la que nací, según mi DNI.
solo que en la foto ya existía y yo aún no había abierto los ojos. La imagen se abrió sola. No fue un clic, fue un vacío en el estómago que me jaló hacia la pantalla. El móvil temblaba tanto que casi se resbala entre mis dedos y aún así supe, antes de verla del todo, que esa foto iba a romper algo dentro de mí que no se puede pegar con cinta. Allí estaba yo, o alguien idéntico a mí, un bebé recién nacido, piel arrugada, mejilla contra la tela de una cuna de madera clara que nunca he tocado. El colchón era de lunares azules, los mismos que decoran el edredón que compré en Zara Home el invierno pasado. Pero la barandera tenía tallas de estrellas que no aparecen en ningún catálogo que haya husmeado. Y la mantita, esa puntilla de abuela que solo se teje a mano, era la que ahora duerme doblada en mi armario, la que mi madre juró haber encontrado en un rastrillo cuando cumplí 18. Me agarré la clavícula, la cicatriz, la pequeña línea en forma de coma que me han preguntado 1000 veces si era de vacuna. Estaba idéntica en la foto, brillante, recién curada, como si el tiempo se hubiera detenido para que coincidiera. Hasta el moquete era el mismo, un gato bordado en la esquina, ojos despiertos, boca entreabierta. Néctar, mi gato actual, tiene esa misma mancha gris en el lomo. Intenté respirar, pero el aire se me hizo bolitas de plástico en la garganta. Corrí al cuarto de baño, encendí la luz fría del espejo y me desnudé el hombro. La marca estaba ahí, exacta, como si alguien hubiera copiado y pegado mi piel en otra época. Volví al salón, la pantalla seguía encendida y el número de quien me la enviaba solo decía desconocido. Ni siquiera aparecía la opción de responder. Amplié la imagen hasta que los píxeles me cortaron la yema del dedo. Detrás de la cuna había un calendario de pared. Octubre de 1999. Yo nací en julio de 1999, según la fecha de la foto. Yo ya tenía 3 meses, pero mi madre siempre contó que llegué a casa a los 10 días de nacer, prematuro, tan chiquitito que cabía en la palma de tu padre. ¿Dónde estuve esos meses fantasmas? ¿Quién me tomó esa instantánea si mi familia juraba que apenas tenían dinero para comprar los pañales? El móvil vibró otra vez, una sola vez, como un latido lejano. La foto se cerró sola y desapareció de la galería. Busqué en WhatsApp, en Drive, en la papelera. Nada. Solo quedó el reflejo de mi cara sobre el cristal, la boca entreabierta, los ojos húmedos, la misma expresión del bebé que acababa de perder en el tiempo. Me dejé caer de rodillas. El parquet olía a limón, a vida ordenada, a mentira. Y por primera vez en 24 años comprendí que mi infancia podía ser un set de televisión que alguien montó mientras yo dormía. El desconocido no me había enviado una imagen, me había devuelto un pedazo de piel que yo no sabía que me faltaba. Y ahora que lo he visto, no puedo dejar de tocarme la clavícula, de buscar la costura, de preguntarme si estoy cosida a este mundo con hilo de otro color. El pulgar se me pegó a la pantalla, como si la saliva se hubiera vuelto cemento. Justo cuando iba a apagar, saltó una tercera burbuja. No era imagen, era texto. Y me leyó la voz de mi cabeza con tono de mi madre, la misma que usaba cuando contaba cuentos de brujas para que me durmiera. Sé lo que tu madre ocultó. Las mayúsculas me perforaron los globos oculares. Cada letra olía a hospital antiguo, a formol, a ese olor pegajoso de la sala de radiografías donde me llevaron el día que me caí del columpio. El móvil vibró otra vez, como si la frase tuviera pulso. Apreté la almohada contra el pecho sin saber qué estaba tratando de proteger, el corazón o la foto. Debajo de la colcha, Néctar erizó el pelo y me clavó las uñas. También él había visto la fecha.
Quise gritarle a Alex, pero solo había un lado vacío del colchón que olía a su desodorante de cedro. El silencio me devolvió el eco de la frase: tu madre ocultó, tu madre ocultó, como si las paredes aprendieran la melodía. Me puse de pie y el parquet me heló las plantas. Era julio, pero el suelo parecía febrero. Abrí la galería, sacudí la persiana y la luz de la calle me metió un rectángulo amarillo en la cara que me hizo llorar sin lágrimas. Allá abajo, el contenedor verde tenía la tapa levantada. Dentro, una bolsa de basura se mecía sola, como si alguien acabara de soltarla y corriera. Pensé, ella también tuvo miedo. Corrí al salón, tropecé con el vinilo de ayer, Héroes del Silencio doble, y el disco se giró como un ojo que me observa. Encendí el portátil, la pantalla me devolvió una cara que no era la mía. Ojos desorbitados, frente empapada, mejillas hundidas. Abrí Gmail, escribí mamá en el buscador y aparecieron 1000 correos de recetas, parabienes, fotos de gatitos y uno sin asunto, enviado el 14 de marzo de 1999 a las 3:12 am, la misma hora de la foto. El remitente era un punto y coma, dentro una sola línea. El bebé ya respira. ¿Firmamos? Lo cerré de un golpe como quien ahoga un grito. El portátil se atascó y la ruleta de carga giró, giró, giró. Igual que la cuna de la imagen, me vistió el pánico de saber que mi historia empezaba antes que yo. Abrí el cajón del café, busqué la caja de pastillas de mamá, hierro, ácido fólico, vitamina D y una cinta de casete amarilla, la que usaban las grabadoras de los 80, con mi nombre escrito en letra infantil que no reconocí como mía. La sacudí, sonó un clic seco. Algo suelto dentro. No tenía Walkman. Lo único que atiné fue meterla en la ranura del microondas, como si el tiempo caliente pudiera reproducirla. Apreté 0.0. El aparato silbó y la luz interior me tiñó la cara de cadáver. En la puerta quedó reflejada una palabra grabada con el dedo en la grasa del vidrio: calla. Entonces supe que la frase del desconocido no era una amenaza, era un resumen. Mi madre había escondido algo tan grande que hasta el silencio tenía miedo de nombrarlo. Y yo, hija modelo, rutinaria, dueña de una vida perfecta de 24 años, acababa de recibir el recibo de un secreto que se había estado comiendo sus noches desde 9 meses antes de mi primer aliento. El olor a naftalina me golpeó antes de abrir la caja. Era el domingo siguiente al mensaje y mi abuela me había dejado sola en su cuarto mientras preparaba el té, aunque yo sabía que en realidad fumaba su pitillo de mentol en la cocina, como cada vez que necesitaba inventar una excusa para dejarme husmear. La caja fuerte estaba debajo del taburete del tocador, metida dentro de un calcetín de lana gris que olía a talco vencido. Cuando tiré del tirador, el metal chilló como si protestara y el candado se dio con un clic seco que me retumbó en las costillas. Dentro no había joyas ni ahorros, solo un sobre marrón de archivo, el tipo que usan los juzgados, doblado por la mitad, como si alguien lo hubiera escondido a medias. Lo saqué con 2 dedos. El papel era grueso, casi cartón, y la solapa tenía una mancha café que parecía la silueta de un pie infantil. Cuando lo abrí, una llave de latón cayó a la alfombra. La recogí sin pensar y la apreté contra la palma mientras leía la etiqueta del sobre: Clara Vega, parte reservada. Mi abuela se llama Clara, pero nunca usa su segundo apellido. Lo había olvidado hasta ese segundo. Dentro del sobre había 2 cosas. La primera era mi certificado de nacimiento, pero no el que yo había sacado el año pasado para renovar el pasaporte. Este era el original, con papel perjurado y la firma del doctor Serrano, que murió cuando yo tenía 6 años. Lo que me hizo soltar la llave fue la fecha.
14 de julio de 1999, tachada con virome negra y encima escrita en letra de imprenta. Infantil, 14 de octubre de 1999. La tinta estaba fresca, como si la hubieran apretado ayer, y debajo, en minúsculas, la misma letra, versión 2.0. Sentí que el cuarto se inclinaba, me agarré al respaldo de la silla y el respaldo crujió como si también estuviera a punto de partirse. La segunda cosa era una Polaroid. Yo, bebé, en la misma cuna de la foto del móvil, pero esta vez con una cinta adhesiva sobre la boca. Alguien había escrito en el reverso con rotulador rojo, "Silencio de fábrica". El brillo del flash reflejaba en la clavícula. La cicatriz brillaba como si acabaran de encender una mecha dentro de mi piel. Me la toqué por enésima vez. La piel estaba caliente, como si la marca estuviera viva. En la esquina inferior de la Polaroid había un número, 00037, el mismo que luego vería grabado en mi propio hueso. Escuché pasos en el pasillo, tacones lentos, arrastrándose. Metí todo de nuevo en el sobre, pero la llave no cabía. La guardé en el bolsillo del vaquero. Cuando mi abuela entró con la bandeja del té, su olor a mentol me dio náuseas. Me miró a los ojos, luego al sobre que asomaba bajo mi sudadera, y sin una sola palabra me tendió la taza. En el fondo del porcelana flotaban 2 hojas de menta que parecían párpados cerrados. Bebí a pesar del miedo, y cuando terminé, ella susurró: "Ya viste la fecha nueva, ¿verdad? No llores, amor. Llorar estropea el sellado". En ese momento supe que mi abuela no solo guardaba secretos, ella los contaba, pero en otro idioma. El olor a lejía me golpeó en la cara antes de cruzar la puerta giratoria. No era el desinfectante hospitalario de siempre, era otro, más antiguo, como si el tiempo se hubiera estancado en los años 90 y aún no hubiera encontrado la salida. El hombre de seguridad me miró desde su caseta de cristal con ojos que parecían pedirme un DNI que yo no tenía, porque el Hospital San Rafael, según Google Maps, cerró en 2003 y sin embargo, ahí estaba yo, con la suela de mi zapilla pegándose al suelo de linóleo amarillo, sintiendo que cada paso me hundía en una versión de mí misma que nunca había pisado. La recepcionista llevaba una bata celeste de esas que ya no se fabrican, con el cuello bordado en punto de cruz. Me sonrió con la boca cerrada y me entregó una llave de metal, la de toda la vida, con un cartoncito colgando que ponía 307. "La están esperando", dijo, y su voz sonó como si hablara dentro de una lata. Yo no había dicho mi nombre, ni siquiera había abierto la boca. El ascensor olía a sopa de sobre. Pulsé 3, pero el botón se encendió solo, como si ya supiera a dónde iba. El espejo interior estaba roto en diagonal, y en el reflejo fragmentado me vi con el pelo más corto, más claro, como en las fotos de mi álbum que mi madre guarda bajo llave. Me toqué la nuca. Sí, allí estaba el lunar en forma de estrella, el mismo que aparecía en la instantánea del bebé. El ascensor se detuvo con un crujido que me vibró en los dientes. El pasillo olía a vapor y a agua oxigenada. Las luces fluorescentes parpadeaban al ritmo de mi pulso, como si mi corazón las alimentara. La habitación 307 tenía la puerta entornada. Una luz tenue, casi anaranjada, se colaba por el hueco. Empujé con la yema del dedo y el metal chilló. Dentro, una cuna de madera clara, la misma de la foto, con la colcha de lunares beige y el gato bordado en la esquina. Sobre la mesita de luz, un monitor de los antiguos, con la pantalla en blanco y un cursor parpadeando. Me acerqué. El cursor escribió solo: "Bienvenida de vuelta, 001-1307". Sentí que el suelo se me iba. Agarré la baranda de la cuna y noté que temblaba, como si alguien dentro respirara conmigo. En la pared, un calendario de pared, octubre de 1999. El 14 marcado con un círculo rojo y una palabra escrita con virome
despertar. Debajo, una cajita metálica de galletas. La abrí. Dentro, un cordón umbilical enrollado como un antiguo casete y una etiqueta, muestra 307C, no devolver. Me dio arcadas, pero no solté la tapa, porque en el fondo, entre el algodón, había una foto polar. Yo, adulta, dormida en esta misma cuna, con la misma colcha, la misma cicatriz en la clavícula, pero el monitor detrás mostrando la fecha de hoy. La foto llevaba un pie de foto escrito al dorso con mi propia letra. Segunda vez que me duermo para despertar, no cuentes los días. El monitor emitió un pitido. La pantalla se llenó de líneas verdes. Era un electrocardiograma, pero el nombre del paciente era el mío con un sufijo, feto. El corazón latía a 60, luego 45, luego 30. Y en la esquina, una cuenta atrás, 00.0312, la misma hora de mi nacimiento. Sentí que el aire se me hacía agua. Corrí al pasillo, pero la puerta se cerró sola, la luz se apagó y entonces escuché desde dentro de la cuna un llanto que no era de bebé. Era mi voz, adulta, rota, diciendo, todavía no estoy lista. El parque olía a pan recién hecho y a hojas mojadas, como si el aire mismo quisiera disimular lo que iba a oír. Había ido a tirar la cinta de casete al contenedor verde, la que grabé en el microondas, porque después de leer "Calla" en la puerta, no pude dejar de sentir que la cinta respiraba dentro del bolsillo. Pero en cuanto crucé el portón de hierro, una mujer se me plantó delante, tan alta como yo, tan delgada que la luz del sol le atravesaba los huesos. Llevaba un abrigo de lana pese al calor y en la mano derecha sostenía un chupete de madera que giraba entre sus dedos como un reloj sin agujas. «Tú ya naciste 2 veces», dijo sin presentarse, como si estuviera devolviéndome una frase que le debía desde hacía siglos. Yo paré en seco. El corazón me golpeó las costillas con tanta fuerza que el chupete de ella vibró al compás. Quise dar media vuelta, pero mis pies se hundieron en la grava como si el suelo hubiera vuelto blando. Ella se acercó un paso. Su aliento olía a manzanilla y a tinta de periódico viejo, ese olor que se queda en los dedos cuando manipulas documentos que nadie quiere leer. «No huyas, que ya lo intentaste la primera vez y no funcionó», susurró, y me agarró la muñeca con una mano tan fría que sentí que me clavaba la fecha de mi propio entierro. Forcejeé, pero su pulso era de metal. Con la otra mano me levantó la sudadera y apoyó el chupete justo sobre mi cicatriz de clavícula. El moquete de madera tocó la piel y me dolió como si la marca se reabriera. Un dolor exacto, medido, como una puntada que alguien hubiera practicado durante años. Vi estrellas, las mismas que tallan la barandera de la cuna que nunca existió. «¿Recuerdas el color del agua?», preguntó, y sus ojos eran del mismo verde apagado del hospital que nadie recuerda. Negué con la cabeza, pero una imagen me cayó encima de golpe. Una incubadora llena de un líquido rosado, cables que salían de mi ombligo como raíces invertidas y una voz de mujer que cantaba la balada del ángel caído con la letra cambiada. En la visión, yo flotaba dentro de un plástico transparente y veía mi propia cara desde fuera, los ojos cerrados, la boca entreabierta, la cicatriz que aún no se había formado. La canción decía: «Duerme, que cuando despiertes ya habrás vuelto a nacer». La mujer sonrió, mostrando una muela de oro que brilló como un destello de flash. «La primera vez fue en julio, la segunda en octubre. Te cosieron la primera memoria para que cupieras en la cuna de tu madre, pero la tela se estira y ahora estás desbordando», dijo, y se sacó del bolsillo una fotografía Polaroid nueva. Yo, adulta, durmiendo en mi propia cama de ahora, con néctar encima de la almohada y el móvil en la mano, la fecha en la esquina, 14-10-2024, 03.12 AM, la misma hora exacta de mi nacimiento oficial. El viento se paró, los pájaros dejaron de cantar
Incluso el olor a pan desapareció, como si el mundo entero contuviera la respiración para que yo entendiera. Ella me soltó la muñeca, pero la marca de sus dedos quedó grabada en mi piel. 5 lunas blancas que palpitaban al ritmo de mi nombre. El que te envía las fotos no es un desconocido, es el vigilante de tu primer nacimiento. Te está avisando que el contrato vence. Si no eliges cuál vida conservar, te quedarás sin ninguna, advirtió, y me metió la Polaroid en el bolsillo de la sudadera, como quien guarda una moneda para el parquímetro. Quise preguntar qué contrato, qué elección, pero la garganta se me llenó de sabor a metal. Ella dio 2 pasos hacia atrás, ya casi fundiéndose con la luz del atardecer, y antes de desaparecer me susurró una última frase que no olvidaré mientras viva. Cuando llegues a casa, mira debajo de la cama. Ahí guardas el móvil que usaste para llamar desde el útero. No lo enciendas hasta que estés dispuesta a recordar por qué firmaste. Y se fue. No se alejó caminando. Se desdibujó como cuando borras una foto con el dedo mojado. Quedé sola en medio del parque, con la cicatriz ardiendo, la Polaroid en el bolsillo y la certeza de que mi madre no solo me mintió sobre la fecha, me prestó su vientre para que yo pudiera pagar una deuda que yo mismo firmé antes de tener pulgares. La llave de latón me quemaba en el bolsillo mientras corría por el pasillo del hospital abandonado, pero no era el miedo lo que me calentaba la palma, era la certeza de que esa llave abría algo que no debía existir. Encontré la puerta 307B al final del corredor, una habitación que no aparecía en los planos que había fotografiado con el móvil. El picaporte era frío, demasiado frío para ser solo metal, como si alguien hubiera estado congelando recuerdos dentro. El interior olía a vinilo viejo y a algo dulce, como cuando abres un álbum de fotos guardado 30 años en un altillo. Había una fila de archivadores metálicos, esos de láminas que se abren como gavetas de morgue. La tercera llevaba mi nombre pegado con cinta dorada, la misma que mi abuela usaba para marcar los días de toma de la pastilla. Cuando la deslicé, el metal chilló como una cinta de casete al rebobinar. Dentro no había historiales médicos, había ultrasonidos. No hablaban de embarazos normales, hablaban de mí. El primero llevaba la fecha de 1987. Yo no existía. Mi madre tenía 15 años y aún usaba brackets. Y sin embargo, ahí estaba. Un feto de 23 semanas con la cicatriz en la clavícula ya formada, como si la marca fuera un sello de fábrica que se imprime antes que la piel. Debajo del pliegue, una nota mecanografiada. Muestra 001. Falla en el tiempo de gestación. Reprogramar. La firma Proyecto Néctar. Me temblaron las rodillas. Néctar era mi gato, pero también era el nombre que aparecía en la etiqueta de la caja de galletas que guardaba el cordón umbilical en la habitación 307. Conecté puntos que formaban un círculo perfecto y me dejaron mareada dentro. Saqué el segundo ultrasonido, 1992. El feto medía exactamente lo mismo, pero la cicatriz era más profunda, como si la hubieran rehecho con bisturí más fino. La nota decía: versión 1.3, ajuste en marca identitaria, aún no respira sin asistencia. Firmado, Dr. S. Clavícula. Me llevé la mano al hueso. La marca palpitaba, como si reconociera su propia firma. Un zumbido comenzó a llenarme los oídos, ese que sientes cuando el avión despega y tus tímpanos se te clavan en el cráneo. No era el ambiente, era la evidencia de que habían estado ensayándome años antes de que mi madre me cantara nanas. El tercero era de 1999, la fecha oficial de mi nacimiento, pero el feto aparecía con 28 semanas de gestación y ya sin cordón umbilical. En su lugar, un pequeño cable de cobre salía de su ombligo y se enroscaba en la imagen como una serpiente.
La etiqueta rezaba: versión 2.0, desconexión exitosa, listo para entrega. Entendí que no había nacido, me habían liberado, y la hora impresa en la esquina, 03.12 AM, era la misma que aparecía en todas las fotos, la misma que mi madre me susurraba cada cumpleaños con ojos vidriosos. Justo a esa hora, 3:12, despertaste el mundo. Mentira, a esa hora me habían cambiado de contenedor. El último ultrasonido no era un papel, era una pequeña cinta de acetato que brillaba bajo la luz del móvil. La sostuve contra la linterna y vi algo que no era feto. Era un esqueleto miniatura con un número grabado en la clavícula, igual al de la Polaroid de la caja fuerte, 0037. Al girar la cinta, la imagen se animaba. El esqueleto abría y cerraba la boca en bucle, como si gritara sin sonido. Debajo, una leyenda escrita con letra de médico: archivo robado. Si lo encuentra, devuélvalo antes de que ella lo recuerde. La fecha al pie, 14 de octubre de 1999, la que mi abuela había tachado en el certificado, el día en que, según el calendario oficial, aún no había nacido y, sin embargo, ya tenía un número de serie. Guardé todo en la mochila, pero la cinta se me escapó entre los dedos y cayó al suelo. Al contacto, el archivo se enrolló solo, como si tuviera memoria muscular, y desapareció bajo la estantería. Oí pasos en el pasillo, tacones, 2 pares, caminando al mismo ritmo que mi corazón. Apagué la linterna y respiré por la boca para que no me oyeran. En la oscuridad, la cicatriz de mi clavícula brilló con luz propia, un fosforescencia verde que palpitaba al compás de los latidos del monitor que no estaba ahí. Y entonces supe que el archivo no lo había robado yo. Era él quien me había encontrado a mí, y al abrir aquella gaveta acababa de activar una alarma que sonaba en un lugar que no tenía nombre, pero que ya estaba llamando a mi número, 00037. El espejo del ascensor me devolvió una cicatriz que brillaba bajo la luz fría, como si alguien hubiera encendido una linterna debajo de mi piel. Me saqué la sudadera de un tirón. La tela se enganchó en el sujetador y el alambre me clavó, pero ni eso logró distraerme. Quería ver la marca con mis propios ojos sin cristales que la partieran. Ahí estaba, justo donde termina la clavícula, una línea de 1 centímetro, ligeramente elevada, del color de la cera cuando se derrite. La había tocado 1000 veces, la había explicado 1000 veces, cayendo de un árbol a los 7. Pero esta vez, la yema del dedo se me plantó encima y no reconoció la textura. No era piel, era plástico, era metal, era frío. Me agarré al pasamanos del ascensor y apreté hasta que los nudillos se me hicieron lunas blancas. Con la uña intenté rascar, como cuando te entra una espina y la desenterras sin piedad. La marca no cedió, al contrario, se hundió 1 milímetro y emitió un clic tan sutil que lo sentí en los dientes. El ascensor se detuvo entre plantas, se quedó oscilando como un péndulo y en la ventanita de seguridad parpadeó un número, 0037, el mismo que aparecía en la Polaroid de la cuna, el mismo que mi abuela tenía anotado en un papelito dentro del calcetín. Me tembló la mano izquierda, la que lleva la cicatriz, y entonces lo vi. Un micro LED rojo que latía bajo la piel, sincronizado con mi pulso, pero desfasado, como si mi corazón tuviera eco. Me bajé del ascensor en el piso equivocado, el 3, el del Hospital Fantasma. El pasillo olía a cera y a cloro viejo, y las luces fluorescentes zumbaban en la frecuencia exacta que me hacía llorar sin lágrimas. Corrí hasta el baño de mujeres. Me metí en el último cubículo, me senté en la tapa del váter y empecé a arañarme en serio. Usé la llave de latón que me había caído de la caja fuerte. La punta era afilada,
como una miniatura de cuchilla de bisturí. Apreté, sangré, pero la sangre era escasa, casi naranja, y olía a circuito quemado. Cuando la llave rozó algo duro, escuché un zumbido electrónico que me salió por los oídos. Se abrió una rendija, 1 milímetro, y asomó una tirita de metal con inscripciones. Serie 0T1307C FAB 14-10-1999. CAD 14-10-2025. Caducidad. Tengo una fecha de caducidad grabada en el hueso. Eso explicaba el contrato, la elección, la advertencia de la mujer del parque. Yo no solo había nacido 2 veces. Una de ellas fue en una línea de montaje. Me puse a hipersudar. La espalda se me pegó a la blusa y el sudor se me metió en la herida abierta. Escozor de pila. Apreté los ojos y vi, como un destello, la sala blanca donde me fabricaron incubadoras de acrílico, cables que salían de costillas que aún no eran mías, una voz de altavoz que decía Unidad 307C en fase de empastado emocional. Vi a una técnica con mascarilla que me tomaba una foto con una Polaroid enorme, la misma que luego aparecería en la caja de galletas. Vi mi propia cara de recién nacida, con los ojos abiertos, despierta, mirando a la cámara como quien mira al futuro y ya sabe que es una trampa. El LED rojo empezó a parpadear más rápido. 60 pm, 90, 120. Era una alarma. En el espejo del baño, mi reflejo se pixeló un instante, como si la señal se cayera. Apareció una frase sobre mi frente, en letra digital verde. Recalibrar. Alcé la cabeza y grité, pero la voz se me quedó dentro, convertida en vibración de batería. Agarré la llave otra vez, decidida a arrancarme el chip, pero justo cuando iba a clavarla más hondo, el LED se apagó. El pasillo quedó en silencio absoluto y en la rendija de mi clavícula, la tirita de metal se replegó sola, como una cuchilla que regresa a su mango. La piel se cerró encima sin dejar sangre, solo una línea fina, perfecta, brillante. Me quedé temblando, con la llave ensangrentada en la mano, sabiendo que acababa de tocar el núcleo de la mentira. No tengo cicatriz de infancia, tengo número de serie. Y ese número ahora cuenta hacia atrás. La cicatriz de mi clavícula palpitaba tan fuerte que sentía que el hueso iba a romper la piel. Apreté el móvil contra el pecho, como si pudiera absorber la vibración que acababa de recibir. La pantalla aún estaba caliente. Un mensaje nuevo, no de WhatsApp, no de SMS, una notificación flotante que parecía salida del propio sistema, con un icono que no reconocí. Un ojo abierto, sin iris, solo blanco. El texto decía, abre la puerta, soy el que te despertó. Estaba sola en casa. Las luces del salón temblaban con la frecuencia de la nevera y Néctar estaba encaramado al respaldo del sofá, con el rabo erizado y los ojos fijos en la entrada. Yo no había oído timbre, ni pasos, ni llave, pero el mensaje estaba ahí, como si el móvil me hubiera leído la mente antes de que yo pudiera pensar. Me levanté despacio, los pies desnudos pegándose al parquet. Cada paso era un latido. Cuando llegué al recibidor, la puerta estaba intacta, con la cadena puesta, pero el ojo del mirillo estaba cubierto, no por fuera, por dentro. Algo oscuro, redondo, como si alguien hubiera pegado una moneda desde adentro. Me agaché y entonces lo vi, una sombra bajo la puerta, inmóvil, sin pies, como si alguien flotara justo al otro lado, esperando que yo decidiera. Respiré por la boca, apoyé la frente contra la madera y entonces el móvil vibró otra vez. No una notificación, una llamada. El número era mi propio número, mi foto de perfil, mi voz en bucle cuando grabé ese audio de Feliz cumple para Alex el año pasado. Contesté sin querer y escuché mi propia voz, pero distinta, más lenta, más grave, como si hablara desde un pozo. Soy el que te despertó, dijo, la primera vez, en la habitación 307, antes de que tuvieras nombre.
Abre, no tengo mucho tiempo. El bucle se cierra en 3 minutos. Quise colgar, pero el dedo no respondía. La pantalla se puso negra y entonces la puerta se abrió sola. No se rompió, no se forzó, se deslizó, suave, como si siempre hubiera estado esperando. La cadena colgó inútil y ahí estaba él. No tenía cara, no exactamente. Era como si alguien hubiera tomado mi reflejo del espejo y lo hubiera estirado hasta que se rompieron los rasgos. Tenía mi altura, mi postura, mi sudadera gris con la mancha de café en el puño, pero sus ojos eran 2 luces blancas, sin pupilas, como las de los retratos que se queman con flash, y en la clavícula, la misma cicatriz que yo, pero brillando con un verde fosforescente, como si dentro de su piel hubiera un circuito. «No me mires así», dijo, y su voz era la mía, pero desfasada, como cuando hablas con el auricular mal conectado. «Yo no soy el monstruo, solo soy el guardián del contrato, el que te firmó antes de que respiraras, el que te despertó cuando la primera versión falló». Retrocedí, el aire olía a ozono, a cable quemado. Néctar maulló desde el fondo, un sonido que no había oído nunca. No era de gato, era de bebé. «¿Qué contrato?», logré decir, la garganta llena de arena. Él extendió la mano. En la palma tenía una llave de bronce, la misma que había encontrado en la caja fuerte de mi abuela, pero esta vez limpia, sin óxido. Al girarla, brilló un número grabado, 00037, el mismo que en mi hueso, el que firmaste antes de nacer, el que te dio una vida a cambio de otra, el que ahora vence. Por eso te envié las fotos, por eso te desperté, porque si no eliges, te quedarás sin las dos. Y entonces me agarró la muñeca, no con fuerza, con precisión, con la misma mano que me había sostenido en la incubadora, la que yo no recordaba, pero que mi piel reconoció al instante. Su piel era fría, pero no humana. Era como tocar el cristal de un monitor que lleva años encendido, y en su contacto vi todo. La sala blanca, los cables, la voz que decía versión 2.0 activada. La primera vez que abrí los ojos y no había nadie, solo él, mirándome desde fuera del plástico. «Tienes 3 minutos», susurró. «Después de eso, el bucle se reinicia y ya no habrá tercera vez». Soltaba su mano, pero ya no estaba. La puerta se cerró sola. El mirillo estaba limpio. Y en el suelo, la llave, brillando, esperando. La llave de latón aún me temblaba en la mano cuando encontré el sobre. No estaba en la caja fuerte de mi abuela, ni en el hospital, ni siquiera en mi propio armario. Estaba dentro de mi almohada. Sí, dentro, como si alguien lo hubiera cosido allí mientras dormía, mientras Néctar ronroneaba sobre mi cabeza y yo soñaba con Lisboa. El sobre era de papel manila, áspero, y olía a vómito de bebé y a tinta china. En la solapa, una etiqueta de máquina de escribir. Contrato 01307C, original. No había firma, solo un sello rojo que decía firmado en utero. Lo abrí con los dientes. Dentro, una sola hoja de pergamino, delgada como piel de cebolla. El texto estaba impreso en letra gótica, pero mi nombre aparecía en mi propia caligrafía, no la de ahora, la de cuando tenía 6 años y escribía con las letras inclinadas hacia atrás. Yo, mi nombre completo, en calidad de futuro recién ensamblado, acepto someterme al programa de reencarnación controlada con fecha de activación 14/10/1999. Debajo, una cláusula que me hizo soltar el papel. En caso de fallo emocional, el sujeto será devuelto al silencio previo, sin derecho a réplica ni a nombre. Mi firma estaba ahí, no con tinta, con una huella dactilar que reconocí porque aún tengo la misma línea bifurcada en el pulgar. Era mía, pero más pequeña, más fresca, como si la hubiera apretado antes de tener manos. Al lado, una segunda firma,
mi madre, pero no era su letra adulta, era su letra de instituto, redonda, con el punto de la I en forma de corazón. Había firmado por mí, o conmigo, o antes de que yo pudiera parpadear. El pergamino olía a líquido amniótico. Lo levanté contra la luz y vi algo que no era texto. Una filigrana que solo aparecía si lo mirabas de canto. Era una imagen. Yo, dentro de un saco transparente, con cables saliendo de la nuca. Mi cara era la de ahora, no la de bebé. Los ojos abiertos, mirando fijo, sonriendo. Debajo, una fecha. 14/03/1987, 12 años antes de que naciera. 12 años antes de que mi madre me cantara su primera nana. En la esquina, una nota mecanografiada. Versión 0.1. Prototipo consciente. Aún no llora. El pergamino tembló solo. Se enrolló como si tuviera memoria muscular, igual que la cinta de acetato en el archivo. Y entonces escuché una voz, no desde fuera, desde dentro, desde la cicatriz, una voz de hombre, pausada, que hablaba con la misma entonación de los anuncios de trenes. Bienvenida al término del plazo de gracia. Ha elegido nacer. Ahora debe elegir morir o pagar. La voz se detuvo y yo sentí que algo se me clavaba en el pecho, no como aguja, como contrato, como si cada palabra fuera una cláusula que se me metía entre costillas. Corrí al cuarto de baño, encendí la luz fría. Me desnudé la parte superior, la cicatriz brillaba, no roja, azul. Con cada latido, una letra del contrato se proyectaba sobre mi piel, como si mi cuerpo fuera una pantalla. Cláusula 3. El firmante acepta que su memoria previa al 14/10/1999 será propiedad del programa. Cláusula 7. En caso de divulgación, el firmante será reiniciado. Cláusula 9. La marca de clavícula es identificadora y no puede ser retirada sin autorización escrita del tutor original. El tutor original, mi madre, o la versión de ella que firmó antes de saber que sería madre. Me agarré al espejo. En el reflejo, mi cara se deshizo un segundo. Vi la sala blanca otra vez. Vi a la técnica con mascarilla. Vi el contrato extendido sobre una bandeja de acero inoxidable. Vi cómo me apretaban el pulgar contra el papel, cómo la huella se formaba sin que yo pudiera protestar. Vi cómo me decían, bienvenida al mundo, y en realidad me decían, bienvenida al préstamo. Y entendí por qué mi abuela guardaba la caja fuerte, por qué mi madre lloraba cada 14 de octubre, porque la mujer del parque me había dicho que ya había nacido 2 veces. La primera vez fue cuando firmé, la segunda cuando me entregaron. Y ahora, con el pergamino enrollado en la mano y la cicatriz parpadeando como un LED de alarma, estaba a punto de nacer por tercera vez, pero esta vez sabía el precio. La llave de bronce me cortó la palma mientras corría, pero no sentía el dolor. Sentía cómo se me abría la cabeza desde dentro. No era metáfora, era un zumbido seco, como cuando estrenas auriculares y el volumen se dispara solo. Y de golpe vi la sala otra vez, blanca, sin ventanas, con olor a plástico recalentado. Yo flotaba, no en agua, en algo más espeso, rosado, que se me metía por la boca cada vez que abría los labios para llorar. Tenía los ojos abiertos, no podía parpadear. Había cables delgados saliendo de mi ombligo, de mis sienes, de la cicatriz que aún no era cicatriz. Y al otro lado del cristal, 2 siluetas con batas de papel. Una era él, el desconocido sin rostro, y la otra era mi madre, pero más joven, con la misma bufanda que usa ahora para fregar la cocina. Ella firmaba, él apuntaba. Yo veía todo desde fuera, como si hubiera una cámara dentro de mi propia nuca. El recuerdo duró un segundo, pero se me quedó adherido a la retina. Abrí los ojos de golpe y estaba en mi propio pasillo,
con la espalda contra la puerta de casa, la llave sangrando en la mano. Néctar maullaba desde dentro, un sonido que no era maullido. Era un llanto de bebé que se me metía por los oídos como agua hirviendo. Entré tambaleándome, me agarré al marco y el reflejo del espejo me devolvió la cicatriz iluminada, como si alguien hubiera encendido un LED dentro del hueso. El número 000337 brillaba bajo la piel, rojo, sincronizado con el latido de la alarma que aún no había parado de sonar desde el hospital. No era sonido exterior, era mi propio pulso convertido en código. Me dejé caer de rodillas delante del sofá. Abrí la palma. La llave estaba grabando, letra por letra, la misma frase que había visto en el monitor de la sala blanca. Despertar 2.0, completado. Cada sílaba me escocía como si la tinta se me metiera por los poros. Y entonces lo recordé todo. No en imágenes, en sensaciones físicas. La primera vez que abrí los ojos no fue en la incubadora del Hospital San Rafael, fue en una mesa de acero, con una luz circular sobre la cara que dejaba un círculo quemado en la retina. Me habían puesto una máscara que olía a leche materna sintética. Alguien me susurró: duerme, que cuando despiertes ya habrás aprendido a quererlas. Y yo no sabía qué era querer, pero sentí que me inyectaban un recuerdo que no era mío. Una casa con olor a café, una madre que cantaba off-key, un gato que aún no existía. Me habían programado la infancia como quien instala una app de fondo de pantalla. Abrí la boca para gritar y lo único que salió fue un silbido electrónico, como cuando el micro se pasa de ganancia. Néctar se detuvo en seco, me miró desde el respaldo y parpadeó 2 veces. La misma secuencia que vi en el monitor cuando la técnica apagó mi primer latido. Era él, era mi guardián de fábrica. Se acercó, me olisqueó la cicatriz y ronroneó. Pero el ronroneo vibraba en mi esternón como un disco duro que empieza a fallar. Levanté la mano, lo acaricié y bajo su pelo sentí un pequeño bulto, un chip del tamaño de una lenteja, con el número 00037 grabado en oro. Me habían etiquetado hasta al gato. Me arrastré hasta el dormitorio. Debajo de la cama, justo donde la mujer del parque me lo advirtió, había una caja de zapatos de cartón. Dentro, un Nokia 33210, el modelo que usaba mi madre cuando yo tenía 6 años, pero la pantalla estaba encendida. 3:12 AM, 14/10/2024. La misma hora exacta de siempre. En la bandeja de entrada, un mensaje de texto sin remitente. Bienvenida a tu segunda vigencia. Quedan 365 días para la caducidad. ¿Deseas renovar? Y anexo una foto. Yo, bebé, dentro de la cuna, con los cables aún colgando, pero los ojos abiertos, mirando directo a la cámara. La descripción decía: imagen de archivo, primer despertar, no apta para auditoría. Me temblaban las manos tanto que el móvil se me cayó al suelo. Al impactar, la pantalla mostró una nueva notificación. Memoria restaurada al 100%. Contrato activado. Elección pendiente. Y ahí supe que ya no era solo una chica a la que le enviaban fotos imposibles. Era la versión 2.0 de alguien que ya había fallado una vez. Me habían despertado para que eligiera cuál vida conservar, y la que creía mía era solo la versión de prueba. La cicatriz me arde como si me estuvieran marcando con hierro otra vez. Estoy de pie en el pasillo de mi casa, con el contrato enrollado en la mano izquierda y la llave de latón en la derecha, y sé que tengo que elegir. No hay más tiempo. El LED de mi clavícula parpadea cada vez más rápido, como un temporizador que se muere deprisa. 3 minutos, me dijo él. 3 minutos para decidir si borro mi primer nacimiento o si borro mi futuro. Y no sé cuál es cuál. Abro la puerta del armario.
El espejo interior me devuelve una cara que no reconozco, ojos hundidos, boca temblando, una frente que parece haber envejecido 10 años en 10 días. En el estante, entre los suéteres doblados con la misma precisión de siempre, está la caja. No es la de mi abuela, es otra, más pequeña, de metal, fría como un cadáver. La saco con cuidado como si pudiera explotar. Tiene un lector de huellas. Pongo el pulgar, la caja chilla, me acepta, porque soy yo, o lo que queda de mí. Dentro, 2 objetos, un sobre rojo, un sobre negro. En el rojo, escrito con mi letra de primaria. Primer nacimiento, julio 1999. La versión que tu madre conoce. En el negro, futuro, octubre 1999. La versión que nunca viviste. Entiendo que tengo que quemar uno. No sé qué pasa con el otro. Solo sé que elijo conservar y que elijo olvidar. Suelto el sobre negro. Se abre solo. Dentro, una Polaroid. Yo, sonriendo en una playa que no conozco. Al lado, alguien que no he conocido todavía. Un niño o una niña. No se ve el rostro, solo la mano agarrada a la mía. En la esquina, una fecha, 2030. Debajo, una palabra, hija. El papel huele a sal, a vida, a algo que aún no he perdido, pero que estoy a punto de borrar. El sobre rojo pesa más. Lo abro con los dientes. Salta una cinta de casete. En la etiqueta, con bolígrafo verde, tu voz, primer llanto, 14/07/1999. La meto en la radio de la cocina. Aprieto play, oigo mi llanto. Pero no es de bebé, es mi voz actual, rota, diciendo: por favor, no me olvides. La cinta se enreda, se rompe, el llanto se queda colgado, como un bucle que ya no sabe cómo terminar. El LED de mi clavícula se pone rojo fijo. 0 minutos. Tengo que decidir. Cierro los ojos. Pienso en mi madre, en su voz cada martes, en su miedo cada 14 de octubre. Pienso en Alex, que nunca supo por qué lloraba después de hacer el amor. Pienso en Néctar, que maulla desde el pasillo, como si también él estuviera contando atrás. Y pienso en mí, en esta versión, en esta piel, en esta historia que ya no aguanta más capítulos. Cojo el sobre negro, lo acerco a la llama de la cocina. El papel se enciende, la foto se arruga, la mano del niño se desvanece. Siento que algo se me rompe dentro, como si estuviera quemando mi propio corazón. Pero también siento alivio, porque el futuro no duele si nunca lo tuviste, porque es más fácil borrar lo que no has tocado, porque el pasado ya está roto y yo solo estoy pegando los trozos con saliva. Cuando el fuego se apaga, la cicatriz de mi clavícula deja de latir, se apaga, se vuelve piel normal. Me toco, no hay marca, no hay número, no hay LED. Me miro en el espejo, sonrío. Por primera vez, no reconozco la cicatriz, porque ya no existe, porque elegí ser la versión que mi madre conoce, porque elegí olvidar que alguna vez fui fabricada. Pero en el suelo, entre las cenizas, queda un trozo de foto que no se quemó del todo. Una parte de la mano del niño, y aún se mueve. Un dedo señala hacia mí, como diciendo: todavía no has terminado. El móvil vibró dentro del cajón del zapatero, donde lo había escondido para no mirarlo. Un Nokia 3310, que no debería tener batería, marcaba 3:11 AM y la pantalla verde titilaba con una llamada entrante. No había número, solo una letra: U. Lo alcancé con la mano temblosa, los dedos resbalaban por el plástico gastado y cuando apreté la tecla verde no salió. ¿Aló? Salió un sonido que no era voz, era un latido que venía de dentro de mí, pero adelantado, como si mi corazón hubiera sido puesto en modo altavoz. Me senté en el suelo del pasillo, la espalda contra la puerta, y el latido se hizo eco. No era solo uno, eran 2, uno rápido, pequeño, desesperado, el otro lento, grande, acompasado. Entonces entendí que el segundo era mío y el primero
Era el que yo tenía antes de tener pulmones. La línea se abrió con un chasquido húmedo, como cuando arrancan una cinta de casete y la yema se pega al rodillo. Oí agua, no la del grifo, no, la de dentro, el sonido burbujeante de un líquido que me salpica la cara aunque esté seca. ¿Clara?, dijo una voz que era la mía, pero de cuando aún no sabía pronunciar la R. ¿Quién? Logré susurrar, y la palabra me salió temblando como si la garganta no fuera mía. Estoy aquí, donde tú estuviste, antes de que te diera el nombre. El latido se aceleró. El suelo del pasillo se inclinó. La casa entera se meció como una incubadora. ¿Dónde estás?, pregunté, aunque ya lo sabía. En la línea 37, el canal que abrieron para que pudieras respirar. Mira el techo. Levanté la vista. El yeso tenía una grieta que nunca había visto, fina, exacta, que atravesaba el pasillo de lado a lado. Por ella colaba una luz verde, la misma que sale del LED de mi clavícula cuando parpadea. La grieta se abrió 1 milímetro más y de dentro cayó una gota. No era agua, era caliente, espesa, olía a hierro y a azúcar quemada. Me cayó en el regazo y se formó una pequeña mancha circular. Era la huella de un pie, minúsculo, con 5 dedos perfectos. Ese soy yo, dijo la voz. La primera vez que te pisé, el latido se sincronizó con el mío. 1 segundo más y sentí que me faltaba aire, pero no era mi respiración. Era la de ella, la que yo robé, la que ahora venía a cobrar. Tienes que elegir, susurró. O me dejas nacer o me borras otra vez. Pero esta vez yo recuerdo. El Nokia vibró con tal fuerza que se me cayó al suelo. La pantalla se llenó de números. 14, 10, 1999, 03.12, 0. 03 12 01. La cuenta atrás que nunca había terminado. Y en la esquina, un icono de batería que bajaba rápido, como si cada segundo que pasaba me quitara un día de vida. 3 minutos, dijo la voz, y ahora sonaba más cerca, como si hablara desde mi propio pecho. Después de eso, el cordón se enrolla y el bucle aprieta. Colgué. No pulsé nada. Solo apreté el móvil contra el ombligo y sentí que el latido se me metía por dentro, buscando el hueco que dejé cuando firmé el contrato. La grieta del techo se cerró con un chasquido, pero la huella del pie se quedó en mi falda, caliente, palpitando. Me puse de pie, las rodillas temblaban, y cuando llegué al espejo del baño, vi que la cicatriz de mi clavícula había cambiado. Ya no era una línea, era un círculo, un ombligo, el ombligo de ella, el sitio por donde me va a nacer otra vez si no decido pronto. El destello me cegó antes de que pudiera parpadear. Fue como si el tiempo se me antojara 1 segundo y el flash me atravesara el cráneo desde dentro. No había espejo delante, ni cámara que yo viera, pero la imagen apareció en mi móvil sin que yo hubiera pulsado el obturador. Una foto que me mostraba a mí misma, ahora, en esta cocina que huele a humo y a cenizas, con la mano aún quemándose por haber sostenido el sobre negro. El detalle que me heló no fue la expresión. Estoy sonriendo, un gesto que no me pertenece, sino el ángulo. La toma sale desde dentro de mi propio ojo, como si alguien hubiera metido una lente en mi pupila y disparara desde detrás de la retina. Apagué la pantalla, pero la imagen se quedó grabada en la córnea. Me dolía al parpadear, me dolía al respirar. Corrí al baño, abrí el grifo, me metí la cabeza bajo el chorro frío, pero la foto seguía ahí, proyectada en la cara mojada del espejo. Me sequé con la toalla y la tela quedó manchada de negro. La foto se me estaba filtrando por los poros. Me desnudé la parte superior, me miré la cicatriz apagada, la que ya no late, y vi que en el centro había un punto blanco, un píxel vivo, como si aún quedara un resto del flash alojado dentro del hueso. Lo toqué con la uña y emitió un clic.
El mismo sonido que hace la cámara cuando captura. Cerré los ojos y volvió a sonar. Y otra vez. Y otra. Cada vez que parpadeaba, un nuevo flash me explotaba dentro. Entendí que la foto no la había tomado nadie más. La había disparado yo desde dentro de mi propio cráneo. Desde el lugar donde guardé la versión que elegí borrar. El niño de la playa, la mano que se me escapó entre las llamas, había dejado de existir, pero su recuerdo se reveló y ahora me retrataba para que no olvidara lo que había quemado. Me agarré al lavabo y vomité un líquido negro que olía a revelador de fotos. En el fondo del water flotaban dos copias pequeñas, una de mis ojos cerrados y otra de mis ojos abiertos, como si alguien hubiera impreso los fotogramas de un salto en el tiempo. Salí tambaleándome. El móvil volvió a vibrar. Esta vez no era una notificación, era la propia cámara que se abría sola. El visor mostraba lo que yo estaba viendo, pero con un segundo de retraso, como si mi vida se transmitiera en diferido. En la esquina aparecía un contador, 000003, y debajo una leyenda en rojo, autodisparo inminente. No había botón de cancelar. Corrí al salón, tapé el objetivo con la mano, pero la imagen se grababa igual. Mi palma ennegrecida, la cicatriz brillando como un granito de plutonio, el gato Néctar mirándome con sus ojos de flash. El contador llegó a 0. El destello me atravesó de nuevo, pero esta vez no salió hacia afuera. Entró, me llenó la cabeza de luz, me derritió los pensamientos, me dejó tirada en el suelo, temblando, con la boca llena de sabor a plata. Cuando pude abrir los ojos, el móvil estaba apagado. Me arrastré hasta el espejo. En mi retina quedaba impresa la foto final. Yo, pero desde dentro, con la cicatriz convertida en objetivo y el número 0037 grabado en la esclerótica. La imagen se mezclaba con el reflejo real y me devolvía una versión que no había elegido, la que aún guarda al niño en la playa, la que nunca llegará a 2030. La que ahora habita mi ojo izquierdo y parpadea cuando intento dormir. Cerré el párpado y el flash volvió a estallar, más fuerte, más dentro, y supe que cada vez que lo haga, la foto se me irá imprimiendo en la córnea, capa tras capa, hasta que ya no distinga lo que veo de lo que quemé. El techo es el mismo. Los lunares beige, las estrellas talladas, el gato bordado que nunca parpadea. Estoy boca arriba, desnuda, con la espalda sobre la colcha que ya no tengo en casa porque la quemé hace 2 noches. El aire huele a leche tibia y a plástico recién abierto, ese olor que se queda en la nariz cuando compras juguetes en cajas selladas. No hay ventanas, solo una luz circular, blanca, que me deja un círculo quemado en la retina cada vez que parpadeo. Intento mover los brazos. No pesan. Están sujetos con algo que no es tela ni cinta. Es como si el propio aire me envolviera, como si la gravedad hubiera decidido que no tocó nada. Giro la cabeza. A la izquierda, una incubadora. No es de hospital. Es de acrílico, transparente, con cables que entran y salen como raíces. Dentro hay otro yo, bebé, ojos abiertos, cicatriz fresca en la clavícula, número 00037, grabado en la frente con tinta que brilla verde. Me mira, sonríe y parpadea al mismo tiempo que yo. Entiendo que no estoy adentro, estoy afuera de la versión que debería estar viviendo. He vuelto a la cuna, pero esta vez soy la que observa desde fuera. El bucle no se rompió cuando quemé el sobre negro, solo se reinició conmigo fuera de la escena. Un monitor al pie de la cuna marca 03.1200. La cuenta atrás no va hacia atrás, va hacia adelante, pero en bucle. Cada vez que llega a 03.1300, el bebé dentro cierra los ojos, la luz se apaga y todo empieza otra vez. Yo, la de ahora, soy el extra, la que no debería estar aquí, la que eligió recordar.
Siento un pinchazo en el ombligo. Miro hacia abajo. Un cable delgado, del mismo color de mi piel, me une al bebé. Cada vez que él respira, se me llena la boca de líquido salado. Cada vez que yo parpadeo, él se ríe sin sonido. Somos la misma unidad en dos tiempos distintos y el bucle nos exprime como si fuéramos una sola cinta de casete enrollada al revés. En la pared aparece una pantalla que no estaba antes. Muestra mi habitación real, la de Madrid, el piso con olor a café, Néctar dormido sobre la almohada que ya no existe porque la destruí. Alex entra con un ramo de lirios. Llama mi nombre, no estoy. La cama está hecha, el móvil sobre la mesita, la foto del bebé en la pantalla. Él no ve la incubadora, él no ve el cable que me sale del ombligo. Él no entiende por qué el aire huele a hospital aunque la ventana esté abierta. El monitor emite un pitido. 03:12:45. Faltan 15 segundos para que el bebé cierre los ojos y todo vuelva a empezar. Sé que si llego a tocarlo, me absorberá. Sé que si corto el cable, ambas moriremos. Sé que si espero, volveré a despertar en la cuna otra vez. Pero esta vez seré el bebé y la que me mire desde fuera será otra yo que aún no he conocido. El bucle no quiere que elija, quiere que entienda que nacer no fue un acto. Fue un trámite que se repite hasta que firme la renuncia. Y la renuncia ahora es tocarme la frente y dejar que el número 0037 se borre. Cierro los ojos, cuenta atrás, 03:12:59. El bebé sonríe, yo también, porque sé que cuando abra los ojos estará ahí otra vez, y yo también, y la cuna, y la cicatriz, y la historia que no termina porque nunca empezó. El olor a polvo y piel fría me golpeó cuando me arrodillé junto a la cama. No era el aroma habitual de mi cuarto, lavanda y café de la mañana, sino algo más antiguo, como si el suelo hubiera guardado un secreto respirando en la oscuridad durante años. Metí el brazo entre las cajas de zapatos y el gato Néctar se erizó, maulló una sola vez y salió corriendo. Eso debió haberme avisado, pero mi mano ya había tocado el plástico duro, el borde afilado, el peso imposible de un objeto que no recordaba haber guardado allí. Lo saqué despacio, un Nokia 3310, el mismo modelo que usaba mi madre cuando yo tenía 6 años, pero este no era el suyo. El suyo lo tiró al río en 2005, jurando que ya no quería nada que la localizara. Este tenía la carcasa transparente, como esos móviles de feria que se vendían en sobres sellados. Y dentro, en lugar de la placa interna, había una pequeña etiqueta blanca con mi nombre escrito con letra de imprenta. Clara Vega, línea 37, prueba activa. La pantalla estaba encendida, no tenía batería, pero brillaba con esa luz verde que ya me había perseguido por el hospital, por el espejo, por la cicatriz. La hora marcada, 03:12 AM, del 14 de octubre de 1999. El día que no viví, el día que me fabricaron. Apreté un botón. No tenía teclado numérico visible, solo una tecla central redonda. La pulsé. La pantalla parpadeó y apareció una grabación de audio. No había forma de saber cuánto duraba, porque el reloj corría hacia atrás. Oprimí reproducir y el móvil se pegó a mi oreja solo, como si tuviera brazos. Lo que salió no fue mi voz, fue un latido. 2, 3, luego un sonido húmedo, como cuando alguien habla bajo el agua. Y entonces escuché mi nombre, pero no desde fuera, desde dentro, desde el ombligo, desde el útero que no fue mío. Clara, decía la voz, y era la mía, pero con la garganta llena de líquido. Estoy aquí, donde tú no quisiste estar, donde tú me dejaste. ¿Recuerdas el color del agua? Quise soltar el móvil, pero mis dedos se habían vuelto de metal. La pantalla mostró una imagen, un feto de 28 semanas, con la cicatriz en la clavícula ya marcada, flotando en un líquido que no era amniótico.
Era demasiado claro, demasiado frío, y debajo una fecha, 14-10-1999, la misma que mi abuela tachó en el certificado, la misma que eligió mi madre para que yo naciera de verdad. Pero este feto no era yo, era la versión que yo había borrado, la que había quemado en la cocina, la que ahora me llamaba desde el útero de un móvil. Tienes mi mano, susurró la voz. Tienes mi futuro, tienes mi nombre, devuélvemelo. El latido se aceleró. El móvil vibró con tanta fuerza que se me cayó al suelo, pero no se apagó. La pantalla mostró una nueva notificación. Línea 37 activa, llamada en curso. No cuelgue, ella recuerda. Y entonces vi que el Nokia no estaba solo. Había un cable delgado, casi invisible, que salía de la base del móvil y se metía por debajo de la cama como una raíz. Lo seguí con la mirada. El cable atravesaba el parquet, se colaba por una rendija que nunca había visto y desaparecía dentro de la pared. No era un cable, era un cordón umbilical. El mismo que vi en la caja de galletas del hospital, el mismo que guardaban en la habitación 307, estaba conectado a mí. Me agarré la clavícula. La cicatriz, que ya no era una marca, era un puerto, un orificio diminuto, redondo, que latía al compás del latido del móvil. El Nokia vibraba otra vez, pero esta vez no era una llamada, era una succión. Me sentía vaciándome, como si algo me estuviera succionando el aire, la sangre, los recuerdos. Me arrastré hasta el espejo. En el reflejo, mi vientre se hinchaba ligeramente, como si alguien estuviera inflando un globo dentro de mí. Y en la garganta, el sabor a sal y a metal que había vomitado antes volvía, pero esta vez no era vómito, era el sabor de ella, de la que yo había borrado, de la que ahora quería renacer. El móvil emitió un pitido final, la pantalla se apagó, pero el cable seguía pulsando y en la pantalla negra apareció una última frase, grabada con letra de espejo. Guarda este móvil, ella volverá a llamar y la próxima vez no habrá línea 37, habrá parto. Me quedé ahí, de rodillas, con el Nokia frío entre las manos, sabiendo que no había escapado, que borrar el futuro no había sido gratis, que la habitación 307 no era un lugar, era mi cama, y que debajo de ella, ahora, guardaba el útero que me prestó para ser yo. La mancha del pie en mi falda palpitaba como un segundo corazón cuando la voz salió por la rendija del ascensor. No por el altavoz, no. Brotó de la cicatriz que ya no era cicatriz, de la piel que ya no era piel. Una voz que no era voz, sino un zumbido que se me metía por el esternón y me apretaba las costillas como si fueran teclas de un piano que alguien decidiera tocar al revés. Decía, no cuentes esto. Y lo decía con mi propia boca, con mi propia lengua, con el mismo tono que uso para pedir un café con leche desnatada. No cuentes esto o vuelves al silencio. Silencio no era ausencia de sonido, era el sitio donde nací la primera vez, donde flotaba sin oídos, donde me habían enseñado a parpadear antes de enseñarme a llorar. Apreté la mancha con la uña, el pie se retorció, los dedos se enrollaron como gusanitos de goma y de su planta salió una gota de líquido que olía a formol y a leche materna sintética. La gota se me subó por el dedo índice, se metió debajo de la uña y allí se quedó latiente, marcando el ritmo de una canción que no había escuchado nunca, pero que sabía de memoria. La balada que me cantaban mientras me cosían la cicatriz con hilo de pescador. Cerré los ojos y vi la sala otra vez. Los focos blancos, la incubadora de acrílico, la técnica con mascarilla que me susurraba «shh» mientras apretaba el sellador. No cuentes esto, repetía, o te devolvemos al paquete. Paquete no era metáfora, era una bolsa de plástico transparente con mi número escrito con rotulador indeleble, 00037.
el mismo que ahora parpadeaba en la retina cada vez que parpadeaba. Corrí al piso. Néctar. Me esperaba en la entrada, pero no ronroneaba. Emitía un pitido bajo, continuo, como un monitor en stand-by. Sus ojos eran 2 LEDs rojos que brillaban al compás de la gota que latía bajo mi uña. Me agaché para acariciarlo y sentí que su pelo era frío, como cable de cobre desnudo. En su collar, colgando de una argolla que no había puesto yo, había una etiqueta, muestra 37F, devolver antes de que hable. Levanté la pata del gato y vi que en la almohada de su camita había una huella idéntica a la que tenía yo en la falda. Un pie minúsculo, 5 dedos, planta arrugada. El silencio se había mudado a mi casa y había traído su propio mobiliario. Encendí el móvil. La pantalla estaba en negro, pero el reflejo no era mi cara. Era la incubadora, vacía, con la tapa abierta como una boca que espera que le devuelvan la lengua. En la esquina, una notificación que no podía deslizar. Has incumplido el contrato. Silencio en 3, 2. No llegó a 1. El móvil se apagó solo y al caer al suelo, la pantalla se rajó en diagonal. De la grieta salió un humo que olía a pañal quemado. Me agaché a recogerlo y el cristal me cortó el pulgar. La sangre no era roja. Era transparente, con micropíxeles que formaban la palabra shh una y otra vez, como si mi propia sangre me silenciara. Fui al cuarto de baño, abrí el grifo, el agua salió en silencio. No chorreaba, no salpicaba, solo caía en cámara lenta, como si el sonido hubiera sido borrado de la realidad. Me metí la cabeza debajo, el agua me llenó los oídos, pero no oí nada. Ni siquiera el latido de mi propio corazón. Abrí la boca y el agua entró, pero no hubo sabor. Era como tragarme un vacío que ya me habitaba. Cuando salí, el espejo estaba empañado, pero no con vapor, con la huella de una mano pequeña, 5 dedos, palma hacia afuera, como pidiendo que no la tocaran. Debajo, escrito con el dedo en la condensación, te dije que no contaras. Me vestí deprisa, sudadera con capucha, gafas de sol, auriculares sin música. Salí al rellano. El vecino de enfrente abrió la puerta, pero no salió, solo asomó la cabeza y en lugar de ojos tenía 2 círculos de plástico negro, como los de las mascarillas que usan en la sala. Me miró y, sin mover la boca, escuché su voz dentro de mi cabeza. Nos están buscando. Calla o nos devuelven al silencio. La puerta se cerró sin ruido. El pasillo olía a lejía fresca. Bajé las escaleras y cada peldaño hacía eco, pero el eco no subía, bajaba, se metía en el sótano como si mi propio pasado estuviera absorbiendo el sonido. En la calle el tráfico fluía, pero los coches no tocaban el claxon, los peatones no hablaban, ni siquiera los pájaros. Solo se oía un zumbido bajo, continuo, que venía de la cicatriz que ya no era cicatriz, de la gota que ya no era gota, del silencio que ya no era ausencia, sino presencia. Caminé, cada paso lo sentía. Shh, 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 como si el suelo me susurrara, como si la ciudad entera fuera una incubadora gigante que me había rehecho para que no hablara, y entendí que la advertencia no era una amenaza, era un recordatorio de origen. Yo nací del silencio, y el silencio cobra factura. La pantalla del Nokia se apagó, pero la gota de sangre caliente que chorreaba por mi ombligo me dijo que el silencio era mentira. Me apreté la camiseta contra el estómago, sentí el cable invisible que aún me une al móvil del año que no viví y supe que esta historia ya no cabe dentro de mí. Por eso lo cuento ahora, porque anoche, mientras Néctar ronroneaba contra mi garganta, escuché un latido que no era ni mío ni del gato. Era un tercer pulso, pequeño,
desesperado, que venía desde dentro de la grieta del techo. Y cuando me levanté a palpar la cicatriz, esa que ya no es cicatriz, es un puerto USB de carne, vi que el número 0037 había cambiado. Ahora marca 0038. Alguien más está por nacer de nuevo. Y esta vez no soy yo. Me senté en el suelo de la cocina, entre las cenizas frías del sobre negro que quemé, y me dio igual que la mancha del niño aún se moviera como pez fuera del agua. Cogí el Nokia, abrí la bandeja de mensajes y encontré uno nuevo. Fecha de entrega: dentro de 29 días. No hay remitente, solo una etiqueta. Versión 3.0 en espera. Adjunto una ecografía. No es gris y borrosa, es a color, con el feto sonriendo, ojos abiertos, y en la clavícula ya se ve la marca. Roja, fresca, lista para ser escaneada. El nombre del archivo es el que me heló. Clara Vega, fase activa, tutora, la original. Es decir, yo voy a ser la madre de la versión que me suplantó. O la abuela, o la cuna, no lo sé. Lo único que sé es que el cable que me sale del ombligo anoche se bifurcó en dos. Uno sigue atado a mí, el otro se coló por la ventana y se perdió en la noche hacia otro vientre que aún no ha sangrado. Por eso grabo esto, porque si alguien está escuchando, tal vez esté embarazada y no sepa que el latido que escucha a las 3:12 de la madrugada no es solo de su bebé, es también de mí, o de la que fui, o de la que vendrá. Y porque anoche, mientras vomitaba fotos en el lavabo, reconocí en el fondo del water una imagen que no tiré yo. Una ecografía de 23 semanas con la fecha de ayer y mi firma en la esquina, escrita con la misma letra inclinada que usaba a los 6 años. Firmé sin querer, o quizá firmé queriendo, o quizá nunca dejé de firmar desde que apreté el pulgar contra el pergamino en la sala blanca. Y ahora el contrato se renueva solo, como una suscripción que olvidaste cancelar y que cada mes te cobra un pedazo de alma. Miro al gato y su pelo se eriza en forma de 38. Miro el espejo y mi vientre se hincha un segundo. Luego vuelve a aplanarse, como si alguien dentro decidiera probar si hay espacio. Y entiendo que no hay huida, porque el bucle no es un sitio, es un útero. Y yo ya no sé si estoy dentro o fuera, si soy la que nace o la que pare, si voy a ser devorada o si voy a devorar. Solo sé que dentro de 29 días alguien más abrirá los ojos dentro de una cuna que aún no he montado y que la primera foto que le tomarán ya existe. La tengo en el móvil y en ella se me ve a mí sosteniéndolo, pero con los ojos en blanco, como quien mira al flash sabiendo que la película ya está quemada. Así que lo cuento. Lo cuento porque si alguien despierta a las 3:12 con la boca llena de sal y la almohada mojada de líquido que no es lágrima, tal vez encuentre este audio y sepa que no está loca, que el contrato se puede romper, pero el precio es otro ser, que la cicatriz no es marca, es entrada, que el número que lleva en el hueso no es serie, es turno, y que cuando el turno llegue, le tocará elegir, ser la madre o ser la cuna, ser la que despierta o la que duerme, ser la que cuenta o la que se calla para siempre, porque yo ya elegí, y elegí contarlo, y contarlo es romperlo, y romperlo es esto, que ahora escuchas mi voz desde dentro de tu propio latido, y que si miras la ecografía que te hicieron ayer, quizá veas mi firma en la esquina, y que si cuentas las semanas te darás cuenta de que faltan 29 días para que el 0C038 despierte, y que cuando despierte te mirará con mis ojos y te dirá: mamá, ya llegué. Ahora te toca olvidarme otra vez. Aprieto el botón de subir el video y, mientras la barra de progreso se llena, me tiemblan las manos tanto que el móvil se me resbala y tengo que apoyarlo contra la tetera para que no se caiga. No es miedo al algoritmo, ni a los haters,
ni a que me bloqueen la cuenta. Es que, por primera vez, voy a colgar la prueba que nadie pidió, pero que todos vamos a necesitar. Abro la descripción, respiro hondo y escribo el código que me grabaron en la clavícula la noche que nací por segunda vez. 00037 14 10 1999 03.12. Lo dejo tal cual, sin espacios, sin miedo, sin cursiva, porque las mayúsculas ya gritan solas. Añado la fecha de hoy, la hora exacta, 02:47 AM. Y, justo antes de pulsar publicar, dejo caer un comentario fijo. Si lees esto, revisa tu cicatriz. Si no tienes ninguna, revisa la de tu hijo. Si tu hijo aún no nace, revisa la ecografía y cuenta los días que faltan. Si son 29, cierra el móvil y corre. La barra llega al 100%, el vídeo se cuelga y, en cuanto el reloj del sistema marca la 03:11, suena el Nokia que guardo bajo la cama. No lo he tocado en días, pero la pantalla se enciende sola y muestra una notificación que no cabe en la pantalla. Prueba cargada, replicación iniciada. El número de arriba ya no es el mío, es 0038. El que va a nacer, el que va a sustituirme o el que voy a sustituir. Ya no lo sé. Lo único que sé es que, si estás viendo esto, significa que el algoritmo no lo ha borrado todavía, que el bucle ha fallado por un milisegundo y que tú, sí, tú, estás a punto de recibir la primera foto, la del bebé que aún no has tenido, pero que ya aparece en tu galería, la de la cuna que no compraste, la de la cicatriz que aún no tienes, pero que ya pica. Por eso dejo aquí el código, porque si alguien lo busca en Google, tal vez llegue antes de que le llegue el mensaje. Porque si lo copias y lo pegas en la barra de búsqueda de Drive, tal vez aparezca la carpeta que mi abuela llamó versión 2.0 y que contiene los ultrasonidos que no son míos, pero que llevan mi nombre. Porque si lo escribes al revés, 2130 99 1041 73000, y lo dices en voz alta frente al espejo a las 03:12, tal vez veas la sala blanca, la incubadora, la técnica con mascarilla que te susurra "shh" mientras te marca con el bisturí. Y porque si lo haces, necesitarás este código para salir. Es la contraseña que te desconecta, es el número que te devuelve al silencio. Es la prueba de que todo esto fue real antes de que te lo borraran. Lo dejo aquí, en la descripción, porque sé que dentro de poco alguien más va a necesitarlo. Tal vez seas tú, tal vez sea tu hija, tal vez sea la mujer que se sienta a tu lado en el bus y que, de pronto, se toca la clavícula y se pone a llorar sin saber por qué. Y cuando eso pase, cuando veas la foto imposible, cuando escuches el latido que no es tuyo, cuando notes que el aire huele a hospital aunque estés en tu propia cocina, copia el código, pégalo en un archivo, guárdalo en una memoria que no sincronices con la nube y, sobre todo, no cuentes la historia, porque si lo haces, el número cambiará y el 00038 se convertirá en 00039. Y la próxima vez serás tú la que aparezca en la foto, la que flote en el líquido rosado, la que sonría sin haber aprendido aún a llorar. Y, por si acaso, por si el algoritmo decide borrar este vídeo antes de que termines de verlo, dejo también la huella, un pie de bebé, 5 dedos, planta arrugada, que aparecerá en la parte inferior de la pantalla durante exactamente 3 segundos. Pausa, captura, amplía, y si la huella coincide con la que tienes en la espalda, en la nuca, en la planta de tu propio pie, entonces cierra los ojos y cuenta hasta 10. Cuando abras, estarás de vuelta en la sala. Y esta vez no habrá código que te saque. La luz se apagó y yo seguí hablando. No sé si alguien me oye ya, pero si esto llega a ti, entiende. No fui valiente, solo me cansé de olvidar. El número 0038 ya late dentro de alguien más y tú podrías ser la próxima cuna. Comenta tu teoría. Comparte este video, protégete del silencio, porque cuando el bucle se cierra, no hay tercer despertar.